Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Este es un grandísimo evento que tenemos el día de hoy, donde se van a tocar unos temas muy importantes. Para los que no me conocen, mi nombre es Ivani Grullón, soy asesora inmobiliaria internacional del estado de la Florida en Estados Unidos. Soy miembro de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, también pertenezco a la Asociación de Orlando y a la Asociación de Miami. Básicamente en esas dos ciudades es donde enfoco mi volumen de negocio. Pertenezco a la gran familia inmobiliaria de mayores agentes latinos que existe en Estados Unidos y a nivel global, también con presencia a nivel global, el grupo C5. Aquí estamos como cada semana aportando un granito de arena a nuestra bella industria, trayendo temas de interés para todos y en el día de hoy tenemos un invitado súper especial, un invitado de honor. Ivani, sí. ¿Tú me podrías hacer el favor de grabar este evento el día de hoy? Claro que sí, está grabándose. Ah, buenísimo, excelente. Ya está grabándose porque no se puede dejar pasar este momentito. Pues nuestro gran invitado es un referente en la industria inmobiliaria en Estados Unidos, sobre todo en Florida. Se ha caracterizado, además de por su gran producción como asesor inmobiliario, también por ser un entrenador o un coach que junto a su socio hermano ha entrenado a más de 13,000 agentes inmobiliarios de todo el país y a nivel global también. Además, ha sido vocero o es vocero de TurboTax, de Mastercard y tiene un espacio en Univision de educación financiera. Es autor de 4 libros, en especial su libro Paz Económica, que es como se llama su espacio de Univision. En el día de hoy vamos a tocar un tema que en este momento está súper inquietante, es un tema controversial y que ha creado mucho ruido. Se aproxima a una crisis inmobiliaria. Esa es la gran inquietud. Y aquí vamos a ver cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta ante una crisis inmobiliaria y qué realmente es lo que está pasando ahí afuera y cómo podemos manejarlo. Bueno, aquí está mi información. En ese código QR pueden contactarme. Yo sé que hay varios participantes en este momento. Hay personas que son de la industria, que ya son agentes inmobiliarios, y también tenemos personas que son clientes potenciales. Entonces, en ese QR hay separados 2 enlaces para unirse a un grupo de información como agente inmobiliario y como cliente. Igualmente está toda mi información de contacto, que estamos aquí para servirle y en lo que sea necesario, si necesitan una asesoría, un paso a paso, pues aquí lo tenemos. Nuestro gran Orlando Montiel, el gran privilegio, démosle la bienvenida. Muchísimas gracias, Orlando, por estar aquí con nosotros. La verdad que este evento es sin precedentes. Lo que va a suceder hoy aquí, la verdad es único. Los temas que se van a tocar, se escucha mucho, pero tener todo condensado, en resumen y bien organizadito para uno poder digerirlo de una forma adecuada es lo mejor. Así que, Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien. Y aquí estamos. Bueno, comencemos. Para mí, Ivani, realmente muchísimas gracias por invitarme a este gran evento, un webinar. Tú generalmente haces estos eventos virtuales con muchísima frecuencia y me encanta estar aquí acompañándote a ti y a la audiencia el día de hoy, que obviamente se hacen esa primera pregunta que ves en pantalla. ¿Qué es una crisis inmobiliaria? Y vamos a hablar también de las 3 I's del análisis inmobiliario. Para mí es muy importante, ¿ok? Y me encantaría, por el beneficio de cada uno de ustedes, que escriban cierta parte de la información que les voy a dar. Yo les voy a sugerir cuándo escribir, porque cuando uno escribe a la misma vez, practica, repasa y retiene mejor la información.
Y espero que en los próximos 30, 35 minutos, que son el tiempo en el cual me gusta a mí intervenir en un evento para dar lo mejor y que las personas capten el mayor monto de la información, ¿ok? Quisiera que una vez más escribieran lo que están escuchando el día de hoy para que no solo se quede en información, sino también un aprendizaje que el día de mañana les sirva para tomar una decisión desde el punto de vista inmobiliario, que para eso estamos aquí, ¿no? ¿Te parece? Perfecto. Correcto. Entonces, realmente hablamos de una crisis inmobiliaria y tiene varios nombres, que es una crisis inmobiliaria, a veces lo llamamos en inglés, le dicen el crash, ¿ok? El real estate crash, o lo llaman la burbuja, en inglés le llaman the bubble, ¿verdad? La burbuja inmobiliaria, y ya hemos escuchado ese término de lo que es la burbuja inmobiliaria. Entonces, quiero que escribamos primero que todo burbuja inmobiliaria versus crisis económica, ¿ok? Burbuja inmobiliaria versus crisis económica, que no es lo mismo. En algunas épocas, en algunos ciclos, coinciden ambas. Y una, en ciertos ciclos, lleva a la otra. Como lo vimos en el 2008, donde esa burbuja inmobiliaria llevó a una crisis económica a nivel mundial, de la forma en que se empaquetaron y se estructuraron los préstamos inmobiliarios y luego se vendieron en el mercado internacional, llevaron a una crisis económica. ¿Okay? A veces una crisis económica lleva entonces, dependiendo de qué tanto sean los préstamos, los intereses de estos préstamos, ¿ok? Y el número de préstamos hipotecarios en el mercado afecta una crisis económica al mundo inmobiliario y te puede llevar también una burbuja. ¿Ok, Iván? Perfecto. Perfecto. Así es. Entonces, una vez más, debemos diferenciar entre estos dos términos, la crisis económica y la burbuja inmobiliaria. ¿Ok? Entonces, vamos a las 3 I's del análisis inmobiliario. Y comencemos con el primero, que es, por favor, anótenlo. Estos son simplemente resúmenes para que una vez más esta información se convierta en conocimiento. La primera I que quisiera tocar el día de hoy, ¿ok? Es muy sencillo. Es la inflación. Luego vamos a hablar del inventario, como Iván puso en pantalla. Y finalmente, los intereses. Para hacer este análisis inmobiliario lo más contundente y sencillo posible para entender, es importante entender cómo afecta la inflación, el inventario y los intereses a lo que es realmente el mercado inmobiliario. Comencemos entonces primero que todo con la inflación. Y la pregunta que le hago a las 40 personas que tenemos en este momento en la sala es, ¿la inflación está bajando o está subiendo, Iván? Está subiendo. Correcto, Está definitivamente. en constante crecimiento, aumento en este momento, incluso por lo que he visto, la tasa que se presenta como tasa oficial de inflación no es exactamente lo que nosotros estamos viviendo ahí afuera en el día a día, con el combustible, con el mercado, con el gasto del día a día. No es la tasa oficial. Exactamente. Completamente de acuerdo. Ahora, ¿por qué decimos que no? La tasa oficial es exactamente, y por favor escríbanlo, el 8.5%. Esa es la tasa oficial, ¿ok? Ahora, esta tasa oficial no refleja la inflación real. ¿Cómo lo podemos verificar? Bueno, si ustedes ven los precios del combustible de hace 12 meses al día de hoy, está por encima de casi un 25%, depende en la zona donde vivas en los Estados Unidos. Aquí en el área de Miami está casi un 40% por encima. Que el combustible, ¿ok? Es una materia prima extremadamente importante para nuestra economía, porque del combustible, ¿ok? Depende muchísimos otros productos primarios. ¿Está bien? Totalmente. Número dos,
Y tú que estás en el mundo específicamente inmobiliario, Iván, y que trabaja tanto la ciudad de Orlando como la ciudad de Miami, el precio de la renta ha subido un 8,5%. Para nada. De hecho, hay ciudades en que han incrementado un 50%. ¿Sí? En Miami O hay se ha zonas, multiplicado. exactamente, en Miami hay zonas donde la renta se ha más que duplicado en los últimos 12 meses. ¿Ok? Estas son las cifras que podemos nosotros ver en Realtors.com, en Zillow.com, en el MLS, en el servicio de listados múltiples. ¿Ok? Entonces vemos que la inflación oficial 8,5 no refleja realmente la inflación real. El Así es. costo de la leche, de los huevos, el costo del pan, ¿ok? También refleja más de un 25 y un 30% de hace 12 meses. ¿Estamos bien? Entonces creo que la mayoría de las 40 personas que tenemos en la sala en estos momentos estamos de acuerdo de que existe una inflación en los Estados Unidos, la más alta desde los años 80. Todos estos son números que pueden definitivamente verificar en la página más sencilla, Google, pero también pueden ir a lo que es el Buró de Estadística y Labor de los Estados Unidos, ¿ok? Del Bureau of Yes. Labor, del Bureau of Labor and Statistics, bls.gov, ¿ok? Ahí Lo voy pueden a ustedes colocar en el verificar, chat. ustedes pueden verificar esta información. Entonces, creo que todas las personas que tenemos en este momento sabemos que la inflación ha bajado o ha subido, Iván. Ha subido. Exacto. Gracias por poner aquí la información de la Exacto. página web. Esta es la página oficial del gobierno norteamericano, donde ratifica la información que estamos dando en este momento. Todo lo que decimos es importante que podamos probar, ¿está bien? Ahora, Yes. cuando la inflación aumenta, la propiedad real, el oro, en este caso, tu experiencia, tu enfoque realmente es la propiedad inmobiliaria. Eso es una propiedad real, ¿correcto? Así es. Okay. Cuando la inflación sube, en otro término, la devaluación de la moneda incrementa. ¿Qué pasa con el precio de las propiedades inmobiliarias? ¿Qué pasa? También van en aumento. En aumento, exactamente. Mientras la inflación sube, el precio de las propiedades, del precio de las propiedades sube. ¿Está bien? ¿Por Totalmente de qué? acuerdo. ¿Por qué? Importantísimo. Porque los inversionistas, su dinero en efectivo, como vale menos, ¿dónde lo colocan? En inversiones, en bienes raíces. Exactamente. Muchísimas personas, como veo aquí, son compatriotas, varios venezolanos, correcto. Hemos visto en Venezuela cómo a través de los últimos 35 años ha existido una devaluación drástica de la moneda. Ahora, lo que no se ha devaluado de igual manera es el precio de las propiedades. Siempre va por encima de la devaluación de la moneda. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, el inversionista saca el dinero en efectivo y lo invierte en propiedades. Y lo vemos cada vez más en los Estados Unidos, los grandes fondos de inversión comprando propiedades en la ciudad de Orlando y en la ciudad de Miami, donde tú estás en Orlando y yo estoy en Miami. Los grandes terrenos, los grandes complejos, las comunidades, ¿quién las compran? Fondos de inversión, sacando el dinero del banco e invirtiéndola en propiedades, en comunidades de renta, en terrenos para desarrollar. ¿Está bien? Perfectamente, así es. Entonces, mientras más sube la inflación, más sube el precio de las propiedades, ¿verdad? Perfecto. Totalmente de acuerdo, sí. Excelente. Mientras más propiedades se compran, hay más o menos inventario. Hay Menos inventario. porque hay mucha más demanda por las propiedades existentes. ¿Por qué? Porque tenemos dos factores claves. Número uno, perdón, tres factores claves. El inversionista
los fondos grandes comprando propiedades, sacando el dinero del efectivo del banco. Número 2, tenemos a nuestros vecinos, hermanos latinoamericanos sacando el dinero en efectivo, como está sucediendo en estos momentos, desafortunadamente en Colombia, como pasó por muchos años en Venezuela, como ha pasado muchas veces en Argentina. Si existe inflación aquí, afecta mucho más a Latinoamérica. Entonces, tenemos al inversionista norteamericano, los fondos grandes, comprando propiedades. Tenemos al latinoamericano, y lo vemos recientemente, esta semana y la semana pasada, desafortunadamente, el sentimiento de nuestros hermanos colombianos preocupados, y esa es la realidad, simplemente lo estamos viendo, no estamos diciendo que no estamos yendo a la política, estamos simplemente viendo la realidad de la angustia, eso es todo, no estamos ni a favor. Lo que se está viviendo, claro. Aquí no estamos hablando de política en lo absoluto, estamos hablando simplemente de indicadores económicos, eso es todo. Una vez más, no estamos ni a favor ni en contra, aquí no estamos para hablar de política, estamos hablando para hablar de los indicadores económicos que nos lleven a tomar una decisión de comprar o no una propiedad en estos momentos. Entonces, tenemos una vez más 3 puntos, por favor anótenlo. Tenemos al inversionista grande, institucional, norteamericano, comprando las propiedades para sacarla del banco. Número 2, por la misma razón, tenemos muchísimos hermanos latinoamericanos comprando tanto en Miami y en Orlando. Y número 3, tenemos al segmento demográfico más grande que ha existido en la historia norteamericana. ¿Quiénes son ellos, Iván? Los millennials. Los millennials. Que en este momento... Que ahora mismo están entonces, dominando el mercado. Dominando el mercado. Sí. Muy bien. El segmento demográfico más grande que había existido en la historia norteamericana era lo que llaman los baby boomers, ¿ok? Que ya están llegando a la edad de los 70, 75 años, en una época dependiendo de cuándo nacieron. Ahora, el segmento que sobrepasó a los baby boomers, que por cierto, los baby boomers le dieron una fuerza muy grande a la economía, ¿ok? El segmento más grande que los sobrepasó son los millennials. En los Estados Unidos existen aproximadamente 80 millones de millennials. 80 millones. Y la edad promedio de estos millennials es 33 años. Paremos un momentico aquí, Iván, y analicemos esto, porque estamos hablando de inventario. ¿Qué tiene que ver esto con el inventario? ¿Qué tiene que ver el comprador institucional? ¿Qué tiene que ver la situación en Latinoamérica? ¿Qué tiene que ver el millennial? Vamos a hablar del inventario. En un momento, después de que pasemos a los millennials. El millennial es el segmento demográfico más grande en la historia norteamericana, 80 millones, con una edad promedio de 33 años. ¿Qué significa eso? Que este millennial está en su época principal para comprar su vivienda, su primera vivienda realmente. Ya han pasado por lo menos 10 años desde que se graduó, está generando ingresos más altos, ha ahorrado en muchísimos casos, ha construido un crédito en nuestro sistema norteamericano, y además de esto, es en la época que generalmente ya se casan y comienzan a tener hijos. Quieren ahora cierta estabilidad, y la propiedad emocionalmente y estadísticamente genera esa seguridad emocional y en muchos casos financiera. ¿Tiene sentido? Totalmente, claro. Ok. Entonces, hablamos de cómo afecta la inflación al mercado inmobiliario, sube los precios. Ahora, el inventario sube o baja cuando tenemos esa demanda tan alta de inversionistas institucionales, millennials y clientes internacionales. ¿Qué pasa con la demanda? ¿Sube o baja con tantas personas queriendo comprar? Con la demanda sube. Sube, correcto. Sí. ¿Qué pasa con el inventario? El inventario está bajando. Cuando tenemos un inventario más bajo y la demanda sube, ¿qué pasa con los precios? Aumentan los precios. Exactamente. Ahora, otro punto importante. Cuando la inflación sube, ¿qué pasa con los costos de construcción? ¿Sube o baja? Suben también. Sube. Entonces, claro, con la inflación suben los costos de construcción. Al subir los costos de construcción,
¿Qué hacen los desarrollistas? ¿Construyen más o construyen menos? Construyen menos. Construyen menos. Porque el costo ahora es más alto. ¿Ok? De hecho, el costo ha subido tanto, el costo de los materiales y el problema que tenemos con la guerra entre Rusia y Ucrania, el lockdown, el cierre de la economía china por el problema a través del COVID, ha hecho que haya una disrupción, una ruptura en lo que llamamos en inglés el supply chain. En español no sabría exactamente cómo decirlo, en lo que es la cadena de suministro. La cadena de suministro, ¿ok? A nivel internacional. Entonces, claro, al haber esa ruptura, los precios de las materias primas para construcción, el envío se ha reducido muchísimo. A tal punto que ahora los constructores, además de tener un material reducido, no le pueden garantizar al dueño de la tierra un precio fijo. ¿Entienden eso? Entonces el dueño de la tierra dice, yo en estos momentos prefiero parar la construcción porque no sé realmente cuál va a ser mi costo de la misma. Entonces el inventario a raíz de esto sube o baja. 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 ¿Ok? Entonces tenemos estos primeros dos indicadores que me llevan a un inventario mucho más bajo. Más bajo. ¿Okay? Vamos entonces al tercer inventario. Por cierto, el inventario bajo me lleva a un precio más elevado. Exactamente. Vamos al tercer indicador, que son los intereses. Los intereses en los últimos 2 años han estado más altos o más bajos. En los últimos 2 años alcanzó unos niveles bastante bajos por la misma situación que estábamos viviendo. Ahora, en los últimos meses, estamos viendo un incremento y eso ha causado cierto pánico y realmente estamos volviendo a las tasas normales, a las tasas que teníamos. No, yo no tenía pagado. Si puedes poner Alfredo en mute sería ideal. Sí. Debe ser la corriente. Okay. Si pueden cerrar el micrófono, por favor, y ponerlo en mute, le agradecemos. Entonces, los intereses por los últimos 2 años llegaron a estar tan bajos como 2.75. Así es. Una gran parte de la población tomó ventaja de estos intereses. Entre el 2.75 y el 4.75. El 44%, y esto es también información que pueden buscar en las estadísticas, el 44% de la población norteamericana no tiene hipoteca en este momento en su propiedad, y de los que tienen hipoteca, más de la mitad, más del 50%, tienen intereses por debajo del 4.75% fijo por los próximos 30 años. En el 2008, la gran debacle económica que vino a través de esta burbuja inmobiliaria fue a raíz de los préstamos con intereses variables después de 3 años, en los cuales las propiedades no habían subido de precio, pero el monto mensual de la hipoteca era tan alto que las personas simplemente preferían dejar de pagar. Las personas en los Estados Unidos, hay 2 puntos muy importantes. Más del 50% están al 4.75. Y aquí está el punto más importante de todo. La persona promedio, no un porcentaje, la persona promedio, dueño de una casa en los Estados Unidos, tiene una plusvalía de $180,000 en su propiedad. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que una persona en su casa con intereses fijos por debajo del 4.75% si tiene hipoteca y una plusvalía de $180,000 vaya simplemente dejar que el banco se la quite? Ivani, vende la propiedad por $100,000 menos de lo que está en el mercado y gana $80,000. La vende enseguida y gana $80,000.
Entonces, sin deuda. al final del día, como hablo yo en la televisión semanalmente, y digo, es simplemente mi opinión, ¿no? Como la opinión de cualquier otra persona. Y eso a veces lo que no me gusta hablar de la parte económica, la financiera es mucho más puntual, es mucho más numérica. Como economista, el economista simplemente está dando su opinión. De hecho, ustedes ven, por ejemplo, en los Estados Unidos, en CNN o en Fox, que en todo segmento económico tienen a dos economistas con dos puntos de vista completamente distintos. ¿Ok? Lo que queremos dar el día de hoy es información precisa y concreta para que ustedes puedan tomar una decisión muchísimo más informada con respecto a la alta inflación, cómo ayuda a mantener alto el precio de las propiedades, entender cómo ha bajado el inventario y ha incrementado la demanda por los fondos de inversión, millennials y clientes internacionales, y finalmente entender la solidez de las personas dueñas de propiedades en los Estados Unidos. Aquí entonces ahora va rápidamente mi opinión, que una vez más, como digo todas las semanas cuando hablamos de economía, que no hablamos de finanzas personales, digo, es simplemente mi opinión, porque si están viendo el programa Despierta América, lo ven 4 millones de personas y digo, 4 millones de personas van a tener una opinión distinta. Ahora, en mi opinión, definitivamente, el incremento del precio de las propiedades va a desacelerar. Ahora, que hay una burbuja inmobiliaria, no lo veo por ningún indicador. Las personas tienen una tasa fija a un pero muy buen interés extremadamente competitivo. Tienen en promedio $180,000 en plusvalía. Si están en una situación difícil económica, pueden vender la propiedad o pueden sacar una línea de crédito sobre la misma. Tenemos una demanda muy alta de los millennials, de los clientes internacionales y del inversionista. ¿Por qué entregársela al banco, dañar mi crédito y perder $180,000 en plusvalía? ¿Y por qué salir de la propiedad si la inflación realmente me la está revalorizando más? ¿Por dónde realmente se ve la burbuja inmobiliaria? Ahora, lo que sí viene definitivamente es un freno de la economía mundial y es normal, es parte del ciclo. Vemos que la Reserva Federal ha subido los intereses y con esto termino, Iván. Vemos obviamente la situación en Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania y ha afectado no solamente a los Estados Unidos, sino a los países europeos. Y obviamente vemos la situación de la reducción de la economía en la China por ese lockdown, por ese cierre, obviamente, debido a la situación del COVID. Ahí realmente yo lo que quería dar a ustedes el día de hoy es esta información y como les dije que ahorita, en 30 minutos, estos 3 puntos principales para que ustedes puedan tomar una decisión muchísimo, pero muchísimo más acertada. Ivani, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Cabe resaltar y quizás repetir nuevamente lo que provocó burbuja inmobiliaria o lo que provocó la crisis en el 2007-2008 es también, eso venía de la mano con las políticas o los reglamentos que tenían los bancos para hacer los préstamos. Porque además de que te asignaban una tasa variable, te financiaban el 100% y además de eso hasta un incentivo te podían dar. Al tercer año se salió de las manos, se salió de control. En este momento no es lo que se está viendo ni lo que se va a ver, porque a partir de ese momento los reglamentos cambiaron. Entonces, eso es un aspecto muy importante. También dentro de las estadísticas, también hay un detallito que no tocamos. ¿Qué porcentaje de esas propiedades están en negativo? Adelante. ¿Qué propiedades en sí, en el mercado a nivel nacional, vemos que realmente están en depreciación en lugar de apreciación? ¿Tienes el número? ¿Quieres que lo diga yo? Adelante. Aproximadamente un 2% de las propiedades a nivel nacional. A nivel nacional, o sea, es insignificante y por razones y causas muy puntuales en las que se da cada uno. Así es. Bueno, si tienen alguna preguntita rápida, la podemos contestar.
Si no, vamos a colocar en el chat un enlace de WhatsApp. Los agentes inmobiliarios, asesores inmobiliarios que deseen recibir más información de este tipo, que deseen saber cómo nosotros como equipo trabajamos y cuál es la dinámica que llevamos con el coaching de Orlando directamente, pueden ingresar a ese grupo. Clientes que estén preparados para una entrevista 1 a 1, que necesiten una asesoría, que necesite una reunión donde veamos números, donde veamos en detalle cuál sería su mejor escenario para hacer una inversión. También tenemos otro grupo ahí que se va a colocar el enlace, igual en el código QR. Vamos a ver. Y por cierto, no es el coaching de Orlando, importante, es el coaching al que tú tienes acceso y es completamente gratis como miembro del equipo C5, importantísimo. Así es, así es. Orlando junto a Daniel, su hermano, son los líderes, son los coaches líderes de este equipo y sí, parte de las herramientas que tenemos dentro del equipo es el coaching, donde nos reunimos los lunes para coaching en inglés. Los martes tenemos coaching en español, donde se toca sesión de ventas, o sea, marketing, todo lo que necesitamos, todas las herramientas necesarias para llevar nuestro negocio a otro nivel de producción. Y además, tenemos el seguimiento. Nos reunimos cada día a las 8 de la mañana. Tenemos una reunión donde se toca temas actualizados de la industria inmobiliaria. Así que... Bueno, Iván, y te doy las gracias, muchísimas gracias por invitarme a tu sesión el día de hoy. Sé que haces estos eventos muy, pero muy seguido. Te quiero felicitar realmente por todo ese aporte que haces a la comunidad hispana de agentes inmobiliarios y de clientes, sobre todo internacionales, con los que te apoyas muchísimo para asesorar tanto en la ciudad de Orlando como de Miami. Así que me despido de cada uno de ustedes. Una vez más, muchísimas gracias y espero verlos pronto otra vez en un evento de Iván. Gracias. Bye bye, muchachos. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Buenas gracias noches. por acompañarnos.